de la otra ocasión, poner mucho más información. ¿Para qué? Para que se les pueda hacer compartido estos PPTs, que a ustedes lo va a servir indudablemente mucho para los que están de repente haciendo estudios relacionados al sistema registral o el tema registral, o a estudiantes de derecho, o a todo abogado que de repente necesite información adicional que se va a encontrar aquí, que está relacionado a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, al Tribunal Constitucional, al Código Civil como tal, y también al Tribunal Registral, que es el ente importante dentro del sistema registral en general, que se va a encargar de poder ver el funcionamiento, ¿no? Y va a poder dilucidar todos los constantes problemas que pueden suscitarse, ¿no? Así como existen en otras salas o en otras instituciones dos instancias, es igual que acá se ve también en el tema registral. También existen dos instancias, en este caso lo ve el Tribunal Registral como segunda instancia. Bien, el día de hoy, como vuelvo a recalcar, vamos a ver los principios que rigen el sistema registral, ¿no? Básicamente son 12 principios que son correlativos. Inicia con un principio que es el principio de rogación, con el cual se va a iniciar el procedimiento registral para que de validez a todos los actos jurídicos o negocios jurídicos que se tramitan ante los registros públicos. Bien. Bueno, ¿qué es el sistema registral? El sistema registral es un conjunto de normas y procedimientos que regulan la inscripción y la publicidad de actos y derechos sobre bienes, principalmente inmuebles, en un registro público. Ojo, principalmente inmuebles, principalmente. No, eso no quiere decir que no se va a calificar o no se ve lo que son los actos sobre bienes muebles. Principalmente porque es que mayor o comúnmente se ve dentro del sistema registral. En el caso del sistema registral peruano, a diferencia de otros sistemas registrales en el mundo, el sistema registral peruano es predominantemente declarativo, pudiendo clasificar los sistemas registrales por los efectos de la inscripción en declarativos de oponibilidad o constitutivos. Es decir, que para que nosotros podamos hacer válido un acto como tal, nosotros tenemos que declarar. ¿Y cómo se hace esta declaración? Se hace mediante un título, mediante documento público, el cual va a dar validez a todo acto que se va a desarrollar o desempeñar al momento de solicitar su inscripción, para que posteriormente este pueda ser público, le pueda dar validez, le pueda dar eficacia y tenga fe, la fe registral. Becerra Sosaya señala que el sistema registral peruano es aquel conformado por determinados principios registrales que caracterizan y que definen determinados efectos jurídicos sustantivos hacia terceros, que tiene como objetivo dar publicidad jurídica a los actos. Ojo, como se puede advertir, el sistema registral como tal, se rige bajo principios, pero debe tenerse en consideración que estos principios se encuentran no solo regulados en el Código Civil, que principalmente es de donde emana los principios que van a conllevar a todo el sistema registral. Es así que el sistema registral, por ser de carácter especial, se va a poder advertir que fue necesario poder crear un reglamento, ¿no? Un TUO, en este caso ya actualizado. Hablamos de un texto único ordenado, del reglamento de los registros públicos. ¿Para qué? Para que se pueda establecer cuáles son los procedimientos, las formas que se va a poder desarrollar o que se tiene que desarrollar para poder lograr la inscripción, ¿no? Para dar validez a un acto, para dar publicidad a un acto. Y como lo he ido manifestando al inicio, se va a dar cuenta que inicia con la rogación y esto posteriormente va desencadenando diferentes principios. Es así, como vuelvo a manifestar, que tiene como objetivo, como manifiesta Becerra Sosaya,
tiene como objetivo la publicidad jurídica. Pero no solo este, es uno de los objetivos. Así también se inscriben en sus registros base de datos, que es primordial. ¿Por qué? Porque este va a coadyuvar a que se tenga la información exacta o información certera, veraz, eficaz, que va a servir a posterior, ¿no? Es por eso que en la actualidad, para poder desempeñar diferentes actos registrales, inscribibles, ¿no? Es necesario que se pueda contar con esta base de datos. Es para esto que anteriormente los registradores recibían el título como tal, verificaban y procedían a inscribirlo. Sin embargo, esto, con el tiempo, el tribunal registral, así como los registradores, han ido cambiando de parecer, han ido teniendo en consideración que existen otras formas de poder dar aún mayor eficacia, viabilidad a todo documento que se va a presentar. Y estos, no solo reciben el título, lo califican como tal para poder inscribir la documentación con el título archivado. Es decir, el primer documento que da nacimiento a todo lo que se encuentre inscrito en referencia al acto que se va a desarrollar, generando con dicha publicidad efectos sustantivos hacia tercero, como por ejemplo el de oponibilidad de lo inscrito, porque lo que no está inscrito no te puedes oponer. Entonces es importante que este acto que se va a resolver, que sea inscribible, porque hay actos que no son inscribibles, así como ustedes ya conocerán, es importante manifestar que hay actos que no son inscribibles. Por ende, no se puede oponer. Legitimación registral, es decir, que con la inscripción va a dar aún mayor validez a todo este acto que se está realizando, ¿no? La legitimación te va a ser un legítimo propietario, supongamos, de un bien que vas a inscribir, una compraventa que puede ser, te va a dar legitimidad sobre ese bien. ¿Por qué? Porque así consta de la escritura pública que en su debido momento se ha presentado. Y lo último y más importante, la fe pública registral, que se presume que todo lo que se encuentra dentro de los registros es cierto, ¿no? Es cierto. Más adelante, cuando veamos este principio, le voy a hacer mención una cita muy importante, el cual se va a poder advertir la importancia de la fe pública registral y la fe como tal, que tiene muchísimas cuestiones subjetivas que ayuda pues a tener diferentes criterios probablemente en relación a lo que se quiere lograr con la inscripción. Funciones y características del sistema registral peruano. Al respecto, tenemos el Tribunal Constitucional, ¿no? Mediante sentencia 16/2002, se advierte que el principio de seguridad jurídica forma parte constitucional del Estado. Es decir, el Tribunal Constitucional respecto a los actos registrales te dice, lo principal del sistema registral es dar seguridad jurídica. Seguridad jurídica a todos los actos que se van a inscribir o todos los actos que ya están inscritos. Eso es una cuestión importante, dar seguridad jurídica. Ahora, de manera expresa, la Constitución o algún código establece respecto a qué es la seguridad jurídica o cómo se debe interpretar la seguridad jurídica o qué es la seguridad jurídica, evidentemente no. Sin embargo, la seguridad jurídica como tal se presume, ¿no? Se presume en todos los actos que se va a hacer. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica ayuda a poder mantenernos, ¿no? Mantenernos como sociedad. Porque si se quiebra esta seguridad jurídica, generas una inestabilidad en todos los aspectos. Entonces, lo más importante en el sistema registral, como lo ha manifestado el Tribunal Constitucional, es la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que lo ha establecido el Tribunal Constitucional Español también, como se puede ver, el principio incomento no solo supone la absoluta pasividad
de los poderes públicos, en tanto no se presenten los supuestos legales que le permitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos. Vuelvo a repetir para que quede muy claro que en la seguridad jurídica no está establecido dentro del código, se presume como tal, porque este ayuda a mantenernos como sociedad, ayuda a que no se quiebren las relaciones entre personas y en sociedad en general. El artículo 2009 del Código Civil establece que los registros públicos se sujetan a lo dispuesto de este código, a sus leyes y reglamentos especiales. Desde el Código Civil ya nos dice que los registros, el régimen legal de los registros públicos ya es especial, es de carácter especial. Así también lo establece el artículo 1 del reglamento de los registros públicos. Es por eso que se ha visto necesario, ¿no? Al ser un registro especial, ¿no? El funcionamiento como tal es especial, se ha visto entonces necesario poder crear un reglamento el cual va a establecer cuál es el procedimiento, las formas, los principios y entre otras cuestiones que son necesarias para el funcionamiento de los registros públicos. Ojo, debe tenerse en cuenta que la entidad encargada de poder crear, modificar, crear directivas, modificar y entre otras cuestiones que van a coadyuvar a mejorar el registro es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Sin embargo, se va a poder observar que con el tiempo poco o nada ha hecho la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en relación de poder mejorar el sistema registral. Y quienes han tenido mayor implicancia en esto ha sido el Tribunal Registral o los tribunales registrales. A través de las diferentes resoluciones que han ido sacando, han ido disponiendo, ¿no?, la modificación o las nuevas formas en cómo se va a ir trabajando, ¿no? Se va a ir haciendo los procesos de inscripción probablemente, y esto se va a ver o se ve en diferentes resoluciones del Tribunal Registral que también se va a poder ver en el presente material. Como les manifestaba, el artículo 1, del texto único ordenado del reglamento de los registros públicos dice o establece la naturaleza del procedimiento registral. La naturaleza del procedimiento registral. El procedimiento registral es especial, de naturaleza no contenciosa y tiene por finalidad la inscripción de un título. Esa es la finalidad, la inscripción de un título. No cabe admitir apersonamiento de terceros al procedimiento ya iniciado, ni oposición a las inscripciones. Las solicitudes presentadas con tal objeto no forman parte del procedimiento registral y el registrador las rechaza de plano en decisión irrecurrible. Es decir, principalmente debe tenerse en cuenta que para que inicie el procedimiento registral debe tenerse, para la finalidad de es la inscripción de un título. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener? Obviamente, un título como tal. Entonces, este título se lleva ante los registros públicos, que en su mayoría es un documento público, salvo excepciones, que exista norma como tal, puede ser documento privado. Sin embargo, en su mayoría es documento público. Este documento, este título como tal, se va a solicitar su inscripción en los registros públicos. Y este procedimiento y este primer paso para poder solicitar la inscripción de dicho documento da cabida a un principio. ¿Y cuál es ese principio? El principio de rogación, que ya lo vamos a ver. Así también ya nos manifiesta que iniciar el procedimiento, esto no admite oposición en la inscripción. Es decir, una vez presentado el título, yo no puedo presentar oposición ante los registros públicos de ese título.
Para eso debo adoptar los medios conexos o acudir a las instancias pertinentes para que estas instituciones puedan hacer valer el derecho que yo considero que se está vulnerando mediante una oposición, ¿no? Puede ser Poder Judicial, puede ser un procedimiento contencioso administrativo ante el Poder Judicial, si es que es un acto administrativo como tal, ¿no? O puede ser una demanda como tal, que veamos en la vía civil, y entre otros. Porque, por ejemplo, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, se hace un procedimiento de sucesión intestada. Yo tengo un hermano más, hago mi procedimiento de sucesión intestada, presento todos mis documentos y no presento la partida de mi hermano. Se me declara como único heredero. Yo ya soy heredero. Mi hermano, solicitando que se haga valer su derecho, no puede ir a los registros públicos y decir, señor, llenar un formulario y decir, señor registrador, yo también soy hermano, por ende, bueno, soy hijo también de los causantes o del causante, por ende también soy heredero. Ingresar el documento. No se puede. Tiene que hacerlo valer por la vía idónea. ¿Y cuál es esta vía idónea? La vía judicial. Tampoco puede ir al notario y decirle al notario, señor notario, yo también soy heredero. No es solo mi hermano, yo también. Acá está mi partida de nacimiento, están todos los requisitos que acreditan que yo soy heredero. Y el notario no tiene la potestad o capacidad de poder derivar o remitir a los registros públicos para que se te incluya dentro de la sucesión. Tiene que hacerse por vía judicial. Lo que sí puede hacer, obviamente, el notario, es que cuando se advierte en el transcurso del procedimiento o del proceso de sucesión intestada en sede notarial, se advierte que efectivamente se ha omitido consignar el nombre, ¿no?, de uno de los herederos. Ojo, se ha omitido consignar el nombre de uno de los herederos. Coge los documentos y automáticamente remite a la entidad correspondiente. ¿A dónde? Al Poder Judicial. Pone a conocimiento del Poder Judicial. No es que va a coger el documento, ¿no?, y se va a incluir, porque normalmente lo que se hace es oponerse a esta sucesión. Ahora, se podría quizás incluirle dentro de la sucesión si así, obviamente, hubiese la solicitud y no hubiese ninguna discrepancia. Sí, se podría, porque hay que tener en cuenta que es un proceso, es un proceso que se tramita como asunto no contencioso y debe tenerse en claro un punto muy importante, que no debe existir ningún tipo de discrepancia. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con el primer principio. Ya una vez habido hablado respecto al sistema registral como tal, vamos a hablar respecto al primer principio. El principio de rogación. ¿Qué es la rogación? La rogación lo vamos a encontrar en el artículo 12 del reglamento de los registros públicos, en el texto único ordenado del reglamento de los registros públicos, que manifiesta que es la solicitud de inscripción. ¿Y qué es lo que dice exactamente? Este artículo nos manifiesta que el procedimiento registral se inicia con la presentación del título por el libro diario. Tienen facultad para solicitar la inscripción las personas a que se refiere el artículo 3 del título preliminar. El notario tiene interés propio para efectos de la solicitud de inscripción de los instrumentos que ante él se otorguen. Es decir, el trámite que tú lo haces ante notario y es un acto inscribible, el notario tiene esa facultad como acto propio de poder requerir a los registros públicos su inscripción. Esta facultad puede ejercerse a través de sus dependientes debidamente acreditados. La solicitud de inscripción, cuando hablamos de dependientes debidamente acreditados, hablamos de un personal específico, 1 o 2, de la notaría, que el notario designa
y son estos quienes se encargan de todo el trámite, No lo pueden hacer otras personas para que en determinados casos los usuarios, los que acuden al notario, buscan que este proceso de inscripción lo puedan hacer ellos mismos. Y lo único que tienen que hacer es llevar el parte notarial. Pero para poder llevar este parte notarial, inclusive siendo yo la persona que se va a ver beneficiada con este título, o siendo yo el interviniente dentro de ese título, tengo que tener la autorización del notario público para poder hacer la presentación como tal. Ojo, la presentación como tal. Entonces, ya teniendo el título y requiriendo ya su inscripción, ¿de dónde podríamos decir que nace la rogación? ¿En qué momento nace la rogación? ¿Con la presentación del título, acaso? ¿Con el solo ir al notario y solicitar que se haga un trámite inscribible, ya estamos hablando de la rogación? No, porque estamos yendo ante notario público para hacer un determinado acto. Porque hablamos del tema registral, hablamos del tema de querer inscribirlo. Entonces, ya hablamos de este principio que se va a hacer efectivo a la presentación del título. ¿Y en qué momento se efectiviza esto? ¿Al llenar el formulario y presentarlo? ¿O solo basta el contenido del título para poder acreditar que se lleva a cabo un título que se pretende inscribir? Debe tenerse en cuenta que respecto a esto hay una cierta discrepancia. Por ejemplo, se debe tener en consideración que es un punto muy importante y que ya ha sido causal de pronunciamiento de algunos registradores, que, por ejemplo, yo, como algunos, de repente alguno de los presentes que se ha ido a los registros públicos a presentar algún título para su inscripción, va a poder advertir que existen diferentes fichas, ¿no?, de diferentes colores para un trámite o trámites en específico. ¿Qué pasa si en esta ficha, ¿no?, yo solicito una anotación preventiva? Lleno la ficha y es una ficha, sea el color que sea, pero esta ficha es para un acto de una hipoteca, supongamos, ¿no?, o un embargo, una hipoteca, vamos a poner, ¿no?, y estamos solicitando en el formulario la anotación preventiva. Ahora, ¿la anotación preventiva es un acto inscribible? ¿Es un acto inscribible la anotación preventiva? Que se pueda formar un asiento o se pueda establecer como antecedente no significa que es un acto inscribible. Una anotación preventiva no es un acto inscribible. Entonces, se advierte del documento como tal, que no es una anotación preventiva, sino es una transferencia, ¿no?, o es una hipoteca como tal. Y muchos registradores, en un primer momento, observaban. ¿Por qué? Porque en la ficha consignaban anotación preventiva, pero del título se podía advertir que era otro acto, y era un acto inscribible. Y este era rechazado por muchos registradores, y decían: oye, está solicitando una cosa, el documento dice otra cosa, aclare. Sin embargo, el Tribunal Registral se ha pronunciado al respecto y hace manifestación al referirse que los registradores, al ser los conocedores del derecho en el parte registral, deben interpretar que lo que está solicitando es lo que se encuentra en el título, porque puede que la persona que ha ido a presentar desconoce cuál es el nombre apropiado, ¿no?, la denominación apropiada para la presentación de ese título, porque la ficha como tal no le va a dar validez a este acto. Es únicamente un procedimiento o una ayuda para poder realizar este procedimiento, este proceso de inscripción, más allá que es un tema administrativo como tal. Porque lo que le va a dar validez a este acto es
el título, la presentación del título, el título como tal es el que le va a dar validez. El requisito de indicación de la partida registral podrá omitirse por razones justificadas con autorización del mencionado funcionario. Tratándose de presentación masiva de solicitudes de inscripción, se estará dispuesto al último párrafo del artículo 15. Bien. El funcionario encargado del libro diario es el responsable de verificar que las solicitudes de inscripción contengan los datos a que se refiere el párrafo anterior y de constatar la presentación de los documentos que se indican. Ojo, que cuando se va a presentar un título, se adjunta información muy valiosa, información que es importante para posteriormente va a servir y se va a evitar muchos conflictos. Cuando se presenta un título y se apertura el libro diario, el tomo y el asiento correspondiente, se indica la hora, la fecha, el mes, el año, la hora, el minuto, el segundo y inclusive se podría decir el detalle muy específico de la milésima de segundo que se está presentando. ¿Y por qué se hace se tiene en consideración hasta el mínimo segundo o el decimal de este segundo para su presentación? Porque puede que exista otro título que está siendo presentado también a la misma hora en otra sede registral. Entonces, para ello y para poder determinar la inscripción preferente, es que se debe consignar muy claramente lo que ya se ha manifestado: año, mes, fecha, hora, minuto, segundo y milésima de segundo incluso, ¿no? Asimismo, en el caso de la documentación presentada con el título conformado solo por copias simples, el funcionario encargado del libro diario deberá devolver dicha documentación al presentante. Ningún trámite administrativo, ningún trámite que tenga por finalidad registrar un acto se puede hacer con presentación de copias, porque la presentación de copias como tal no cumple uno de los requisitos que son fundamentales, que le va a dar veracidad al hecho que se pretende inscribir. Al advertir que existen documentos en copia, automáticamente el registrador observa, devuelve y requiere que se presenten los originales. Lo establecido en los párrafos que anteceden no resulta de aplicación cuando se trata de inscripciones que se deben efectuar de oficio en virtud a norma legal expresa. Bien. La resolución 69/2001 de la calificación registral nos va a hacer mención a lo que ya les he manifestado hace un momento respecto a la presentación de los títulos. Nos hace mención que esta resolución 69/2001 del Tribunal Registral nos dice que la solicitud de inscripción es más que un medio a través del cual llega al registro la rogatoria. Hablamos del formulario. Toda vez que dicha solicitud de inscripción no es más que un medio a través del cual llega al registro la rogatoria. No dice que este es un requisito de validez para que se pueda cumplir el primer presupuesto, que es la rogatoria. Es un mero documento el cual va a servir para poder iniciar el trámite. Mucho antes, el jefe de la oficina registral, Libertado Bari, en la resolución de jefatura regional registral 98-97 1997, sustentó lo siguiente: pues los formularios de presentación conforman por sí mismos una fórmula idónea de expresión de la rogatoria registral, sino por el contrario representan un método administrativo que facilita el rápido despacho de los asuntos sometidos al procedimiento registral. Del presente título vamos a
a poder advertir una situación muy interesante. Es decir, este título presentado el 3 de junio de 2008 trae como punto relevante, lo ya manifestado anteriormente, que se va a hacer mención, que sin perjuicio de los señalados se expresa que en la solicitud de inscripción, formulario verde, esto hablamos de un caso en concreto, que ya les he manifestado en el ejemplo, se ha consignado como acto de inscribir una anotación preventiva. Sin embargo, de la escritura pública de fecha tal, se aprecia que el acto inscribible es una servidumbre. Se puede ver que es una anotación preventiva, que se ha hecho un formulario, bueno, se pone formulario verde, indistintamente del formulario que vaya a ser, se ha solicitado en el formulario una anotación preventiva. Revisado el título, se ve que es una de servidumbre. Un acto no inscribible con un acto inscribible, ¿no? Francisco Javier Sánchez Calero y Blancas expresan lo siguiente: el principio de rogación exige que el procedimiento registral se inicie a instancia de parte interesada, a solicitud de parte interesada. Es decir, supongamos, yo quiero hacer un trámite en el cual no tengo ninguna injerencia, un acto inscribible, ojo, que no tengo ninguna injerencia. ¿Es posible ello? ¿Puedo hacerlo? Francisco Javier Sánchez Calero nos manifiesta que debe ser por la parte interesada, de manera que el registrador, salvo casos excepcionales, no puede iniciar de oficio el procedimiento dirigido a practicar un asiento en el registro. Ningún acto, para dejar en claro, ningún acto que se realiza en sede registral, el notario lo puede hacer de oficio. Ningún acto. Esas facultades de poder hacer de oficio ciertas cuestiones que están amparados por ley, lo tienen los jueces. El registrador lo único que hace es verificar la validez y el cumplimiento, ¿no?, la validez de los documentos presentados y el cumplimiento de los requisitos exigibles para la inscripción de un determinado acto. Ya ni sencillamente eso. Calificar e inscribir. No puede tomarse otras atribuciones, ¿no?, que existan. Puede observar para que éste se pueda cumplir. Por ejemplo, yo registrador, me llega un título que se va a inscribir. ¿Y qué es este título de inscripción? Una compra-venta. ¿Y quién está suscribiendo esta compra-venta? Puedo advertir que esta compra-venta lo está suscribiendo mi mamá y mi hermano. Cuando yo claramente como registrador, cuando yo como hijo y hermano, sé que esa propiedad, ¿no?, esa propiedad es muy posiblemente, ya se ha conversado en familia, probablemente que esa propiedad va a ser de los dos hermanos. Sin embargo, yo como registrador puedo advertir que esa propiedad se está transfiriendo entre mi hermano y mi mamá. Ojo, que estaría válido, pero sin embargo, yo puedo advertir que existe algunos vacíos, ¿no?, que pueden encauzar en una nulidad de acto jurídico. Puedo advertir, pero sin embargo, no tengo ninguna opción de poder coger el documento y remitir al órgano correspondiente, en este caso al Poder Judicial. No puedo remitir. ¿Para qué? Para que se pueda determinar la nulidad de si existe o no existe vicios, ¿no? Si existe algunos vicios dentro de este acto, ¿no?, que va a conllevar a que sea nulo. No puedo. Ya tendría que hacerlo obviamente yo por otra vía, a solicitud mía, pero como registrador no puedo. Simplemente tengo que ver si cumple los requisitos, lo inscribo. No importa si es de mamá, papá, hermano y cualquier cuestión personal o intrapersonal que tenga que ver con hechos que yo conozco que existen mala fe, ya que existiese mala fe, no puedo hacer más nada. La prioridad de presentación. Hace un momento les manifestaba que es importante
establecer cuáles son, por qué cuando se crea el asiento como tal, ¿no? El libro diario, es necesario consignar hasta la milésima de segundo o hasta el segundo, ¿no? Hasta la fracción de segundo. ¿Por qué es necesario la fracción de segundo? Para poder determinar la prioridad de presentación. El mismo que está establecido en el artículo 19, que manifiesta el asiento de presentación. Los asientos de presentación se extenderán en el libro diario por riguroso orden de ingreso de cada título. El asiento de presentación se extiende en mérito a la información contenido en la solicitud de inscripción. Complementariamente, podrán obtenerse del título presentado datos adicionales siempre y cuando estos no cambien el sentido de la información principal contenido en la citada solicitud. En los casos previstos en el artículo 14, el asiento de presentación se extenderá en mérito de los datos contenidos en el oficio y el documento remitido por la autoridad correspondiente. Contenido del asiento de presentación. Esto es muy importante para poder conocer qué es lo que contiene el asiento de presentación y que esto va a coadyuvar a que podamos advertir a que si no se cumplen los requisitos ya establecidos aquí en este artículo, ¿no? Se va a poder advertir que existe un vacío y los actos que se puedan inscribir van a poder ser declarados nulos, que van a poder ser observados incluso, ¿no? Y que pueden declararse nulos, ya por vía judicial, obviamente. Ojo que cuando se hace la presentación de un título y este es observado, ¿no? Sin embargo, es observado y no se comparte lo establecido o las observaciones realizadas por el registrador, mi persona puede solicitar o puede apelar estas decisiones para que sea revisado por el tribunal registral. Muchos casos se han visto en que los registradores hacen una interpretación errada de las normas del reglamento o las normas conexas que rigen pues el sistema registral. Cada asiento de presentación tendrá un número de orden en atención a la presentación del título de la oficina diario. El contenido, el asiento contendrá bajo responsabilidad del funcionario encargado de extender el mismo los siguientes datos. Ojo, punto muy importante. Los siguientes datos debe contener un asiento: fecha, hora, minuto, segundo y fracción de segundo de presentación. Nombre y documento de identidad del presentante. Ojo que estos documentos se condicen al documento que es presentado ante o que es solicitado ante los registros públicos, ¿no? Que también los registros, el notario. El notario también tiene que cumplir con estas condiciones que lo vamos a ir viendo en esos documentos protocolares, ¿no? De carácter inscribibles. Nombre y documento de identidad del presentante. Cuando la presentación se hace en nombre de un tercero distinto al adquiriente del derecho o el directamente beneficiado con la inscripción solicitada, se indicará además el nombre y el número de su documento de identidad. ¿Y en qué casos podría ser este? Por ejemplo, cuando yo otorgo poder, ¿no? Un poder a determinada persona para que en mi nombre y representación pueda celebrar un acto jurídico. En este caso pueda celebrar un acto jurídico que posteriormente va a ser inscrito. Naturaleza del documento o documentos presentados, sean estos públicos o privados, con indicación del tipo de acto que contiene, de la fecha, cargo y nombre del notario o funcionario que los autorice o autentifique. En el parte notarial se va a poder advertir toda esta información, ¿no? Se va a advertir los datos, se va a advertir qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se está haciendo mediante ese título, mediante ese parte notarial. Se va a advertir que en sede notarial se han constituido las personas firmantes ante este notario para que puedan realizar un acto jurídico como tal, el cual va a ser posteriormente inscrito. Si es una compraventa, debe decir compraventa; si es una donación, ¿no? Si es un anticipo de legítima, y entre muchos otros actos que se pueden hacer por vía notarial que van a ser inscritos. Ojo, que no solo hablamos de vía notarial, también hablamos, por ejemplo, en el caso de la
inscripción, rectificación, ya hablamos de rectificación de áreas o linderos, hablamos de rectificación por error material y entre otros, que lo pueden hacer las entidades correspondientes. Si hablamos, por ejemplo, de una rectificación de medidas perimétricas, ¿no? De áreas y linderos, o de nombre, etc., de un predio rural, no lo hacen ante el notario público. El notario público no tiene facultad o potestad para hacer este tipo de procedimiento. ¿Ante quién lo hace? En este caso, hablamos del Ministerio de Agricultura, representado por la Dirección Regional de Agricultura, quien va a ser la entidad, el ente, representado por su funcionario, quien va a emitir los documentos que deben contar con estos requisitos también y estas formalidades para su presentación y su posterior inscripción. Actos o derechos cuya inscripción se solicita y en su caso de los que el representante formule reserva de conformidad con lo señalado en el artículo 3 del título preliminar. Nombre, denominación o razón social según corresponda de todas las personas naturales o jurídicas que otorguen el acto de derecho o quienes se refieren a la inscripción. Es muy importante poder establecer o determinar la denominación o razón social. ¿Por qué? Porque si hablamos de denominación y razón social, no, hablamos de dos términos muy, muy diferentes. Porque hablamos de la denominación como tal, hablamos de un nombre ficticio, que puede ser un nombre ficticio el cual se va a poder inscribir, que también puede contener un apellido, un nombre de los socios, ¿no? Que es facultativo. Y cuando hablamos de la razón social como tal, hablamos de que obligatoriamente tiene que estar o tiene que establecerse, ¿no? El nombre de uno de los socios, y que éste le va a dar responsabilidad civil, penal o administrativo. Es por eso que existe esta diferencia y hay que tenerlo muy, muy en claro. La partida registral, de existir, esta dice, ¿no? De existir. ¿Y por qué dice de existir? Porque existen trámites o actos inscribibles que aún no cuentan con una partida. Por ejemplo, una propiedad que aún no tiene partida, que se va a hacer la primera inscripción, ¿no? Se va a hacer la primera inscripción o se va a hacer un título supletorio. ¿Por qué? Porque esta propiedad no tiene una partida. Se va a hacer una primera inscripción. Entonces, no es necesario que en este caso, excepcionalmente, no se adjunte el número de partida. Según corresponde, el número de tomo y folio de la ficha de la partida electrónica. En el registro de propiedad vehicular se indicará además el número de placa del vehículo motor, según sea el caso. Registro y sección en el que corresponde el título, sea en su caso, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay el registro de personas jurídicas, el registro de personas naturales, el registro de propiedades inmuebles, el registro de, entre muchos otros registros que podrían nombrarlos. Indicación de los documentos que se acompañarán en el título, ¿no? Como anexo, como tal. Principio de legalidad. Vamos a ir a un punto muy importante. Vamos a hacer un comparativo entre lo que establece el TUO del reglamento y lo que establece el Código Civil. Desde el enfoque del texto único ordenado del Tribunal de los Registros Públicos. El TUO se enfoca específicamente en la calificación de los títulos para efectos de su inscripción en los registros públicos, ¿no? Ojo, el principio de legalidad desde el enfoque del TUO, del texto único ordenado del reglamento de los registros públicos, se enfoca específicamente en la calificación de los títulos para efectos de su inscripción. O sea, en todo el proceso, desde cómo empieza, cómo finaliza, cuáles son los requisitos, todo, sin excepción. El Código Civil abarca la legalidad de los actos, la legalidad de todos los actos jurídicos más allá de su inscripción registral, la legalidad como tal, ¿no? Y hay un sentido más amplio, ¿no? Para ver la validez de este que posteriormente se puede solicitar en caso de haber oposición, como vuelvo a repetir, por vía judicial. En el TUO, la calificación de la legalidad está directamente vinculada con la inscripción en el registro, incluyendo la verificación de obstáculos registrales y la condición del acto inscribible, ¿no? De inscribible del acto. El Código Civil se centra en la validez general de los actos jurídicos sin un énfasis particular y en su indescriptibilidad.
salvo en los casos en que la inscripción es un requisito legal para la validez. El registrador califica no solo legalidad del título, sino también la condición de inscribible del acto. Puede ser válido el acto, pero no es inscribible, entonces tiene que verificarse si se cumple o no los requisitos necesarios para que pueda ser un acto inscribible. Como vuelvo a repetir, del enfoque del Código Civil se ve sobre todo el tema de la legalidad de los actos jurídicos. Para ir terminando, ya que nos queda poco tiempo, vamos a hablar también de manera rápida respecto a un principio muy importante, que es el principio de tracto sucesivo. Ninguna inscripción, salvo la primera, se extiende sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emana o el acto previo necesario adecuado para su extensión, salvo disposición en contraria. Por ejemplo, una persona desea inscribir, ¿no?, la compra-venta de un inmueble en los registros públicos. Para hacerlo, primero debe estar inscrito, si no, ¿cómo vas a poder transferir si esta propiedad no está inscrita? Hablamos de un tema registral, porque posteriormente, si hablamos de un contrato privado de compra-venta, ¿no?, ¿puedes transferirlo? Sí, puedes transferirlo, puedes acudir ante un juez de paz, ¿no? Un juez de paz, en este caso, que tiene las facultades, hacen la compra-venta, pero no es inscribible este acto. Este acto no es inscribible. Entonces, primero tiene que inscribirse, generarse un número de partida y con eso ya se va a proceder o se va a poder hacer las transferencias respectivas, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar de repente a las preguntas, toda vez que tenemos poco tiempo. Hablar del tema o del sistema registral abarca muchas cuestiones porque hace mención, ¿no?, o se rige, como ya todos sabemos, como toda norma o todo reglamento, toda entidad, respecto a la Constitución en primera base y los reglamentos que estos pues se han ido generando por ser de carácter especial, que también se ciñen bajo lo dispuesto en el Código Civil, ¿no? Es importante establecer que estos precedentes que se puedan generar a raíz de diferentes actos registrales que se van a desarrollar, ya tienen o van generando precedentes que son observados no solo por el Tribunal Registral en relación a determinados actos, sino también por el Tribunal Constitucional. Y teniendo en cuenta que también los juzgados como tal o el juez como tal puede de otra forma generar precedentes. Hemos hablado solo de 3 principios, el tiempo es muy corto, pero sin embargo les voy a compartir la información ya aquí proporcionada, que les pueden proporcionar, ¿no? Considero que lo pueden proporcionar y les va a ser muy útil y se va a poder ir viendo resoluciones del Tribunal Registral, sentencias del Tribunal Constitucional y todo lo que establece lo comparativo entre el Código Civil, entre lo establecido en el tubo del reglamento de los registros públicos para una mejor información que van a poder ya ustedes obviamente verificarlo, estudiarlo, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Si tengo alguna pregunta de repente lo pueden hacer, no hay problema, gustosamente los voy a responder. Muchas gracias, profesor, por esta gran ponencia. En ese sentido, vamos a comenzar con la ronda de preguntas, estimados participantes. Han llegado varias preguntas, no solamente hemos recopilado de las distintas plataformas como TikTok, así como de Facebook. Vamos a trasladárselas al doctor, en este caso el doctor Reategui, para que las responda. Perfecto, vamos con la primera pregunta, una pregunta que viene al tema de los principios registrales y nos indica, doctor, ¿nos puede comentar un poco de la función del principio de rogación en el sistema registral, por favor? Sí, estábamos empezando ese tema que es muy interesante, he tratado de hacerlo muy rápido, ¿no? Pero sí se ha podido dar mayor detalle que el último principio, pero como les he manifestado, el principio de rogación es el primer paso por el cual se va a solicitar la inscripción de un título. Y para el encargado de poder
hacer la presentación del título, o la presentación de este título es a pedido de parte. Es a pedido de parte. Es decir, la persona que requiere la inscripción de un título debe solicitarlo, ¿no? Entonces este puede acudir al notario público para que se inscriba un determinado acto, y este es quien mediante el procedimiento administrativo ya es quien presenta. No hablamos del principio de rogación de solicitar la presentación del título, de llevar el título y presentarlo. No, esto lo puede hacer el notario. Hablamos del hecho de solicitar ante el notario público que este acto sea inscribible, ¿no? O se inscriba el acto por el cual uno está acudiendo, en este caso, al notario, sea una transferencia, ¿no? Hablamos de una compraventa, una donación, o puede ser un anticipo de legítima, como les he hecho manifestación, entre otros actos. Para recalcar que el principio de rogación en términos generales es a pedido de parte, y es el que da inicio al procedimiento registral. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta muy interesante. Nos dice, con las recientes modificaciones del Código Civil, ¿usted considera que se ha afectado la interpretación de los principios del sistema registral? Interesante pregunta. Sí, efectivamente, hace pocos días se han modificado diversos artículos del Código Civil en relación a la presentación de los diversos títulos, ¿no? A mí me parece una decisión muy acertada. ¿Se ha vulnerado un principio? No. Considero que no. ¿Por qué? Una de las modificaciones, que es casi bajo el mismo tenor, porque es en relación a la presentación de los títulos, en este caso, habla de la presentación del título donde el recurrente así lo quiera. ¿Y a qué hago referencia a esto? A lo que decía anteriormente el Código Civil antes de su modificación. Por ejemplo, lo voy a hacer con un ejemplo para que sea más claro. Yo, quiero hacer una sucesión intestada, ¿no? Quiero hacer una sucesión intestada. Mi mamá fallece en la ciudad de Tarapoto. Voy a poner Tarapoto porque mi persona es de Tarapoto. Fallece en la ciudad de Tarapoto, ¿no? Fallece en la ciudad de Tarapoto. ¿Y cuál es uno de los requisitos para presentar el tema para solicitar la sucesión intestada? Un recibo de luz, un recibo de agua, el último domicilio en el cual ha estado el causante, copia de su DNI, acta de defunción y los demás requisitos que ya van para el tema de los herederos, ¿no? DNI de los herederos, parte de nacimiento, etc. Y te decía el Código Civil, si tu mamá ha fallecido en la ciudad de Tarapoto, ha tenido ahí su último domicilio, ahí tendrás que solicitar su sucesión. No lo puedes hacer en otro lugar, lo tienes que hacer en Tarapoto. Ahora, con la modificación del código, te dice, la presentación del título se hará en el lugar que el tercero, o es decir, el recurrente, ¿no? el que está solicitando la sucesión, ¿no? Donde así él lo quiera, donde así él lo requiera, lo solicite, ¿no? Yo puedo hacer el trámite de repente acá en Lima. Yo quiero que se inscriba acá en Lima. Puedo hacerlo en Tarapoto y quiero que se inscriba en la oficina registral de Lima. No tengo ningún problema. Va a depender donde la persona considera pertinente hacer la presentación de este título. Por ende, considero que no se vulnera el principio registral, pero hay que ver si es que se vulnera un principio notarial, ¿no? Un principio notarial, que eso sí es muy diferente, muy diferente. Principio registral, desde mi óptica, no se vulnera y desde mi óptica, vuelvo a repetir, me parece una decisión acertada su modificación. Doctor, justo también hay una pregunta relativa a ello, nos indica, ¿y considera que esta modificación, en este caso con respecto a la pregunta, vulnera las disposiciones del sistema notarial respecto a que un notario solamente tiene competencia para resolver cuestiones relativas a la provincia en el que es designado? Ahí está la cuestión. Ahora, y tener muy en cuenta, si lo vamos a disgregar de esta manera, ¿dónde vas a hacer el trámite notarial?
lo vas a hacer, ¿no? Probablemente en otro distrito judicial, ¿no? En otro distrito judicial, hablamos en otra ciudad. Si bien es cierto, hablamos de la competencia, ¿no? Hablamos de la competencia que tiene territorialmente hablando, ¿no? Para poder hacer un acto, pero la modificación del Código Civil es en relación a dónde lo quieres inscribir o dónde lo vas a inscribir. No excede las facultades ya del notario. El notario puede hacer el acto como tal. Como vuelvo a repetir, falleció en la ciudad de Tarapoto. Requiero el acto de fusión, recibo, luz, agua. Listo. Yo como notario soy competente. Ahora viene el otro paso. ¿Dónde lo quieres inscribir? Lo quiero inscribir en otra ciudad. ¿No? Porque hablamos de la inscripción ya como tal. Entonces, no colisiona con los principios, ¿no? O los derechos que tuviese, o obligaciones que tuviese el notario con el principio o los principios registrales. Porque hablamos de dar validez a un acto como tal en sede notarial, ¿no? Y su eficacia a través de la inscripción, que ya hablamos en sede registral. Por tanto, no, desde mi perspectiva, no generaría ningún conflicto o no se estaría vulnerando ningún principio notarial. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Eso han sido todas las preguntas del día de hoy. Y en este sentido, damos por finalizada la presente sesión, en este caso agradeciendo al doctor Rocky Reategui Ramírez por su magnífica presentación en esta sesión de principios que rigen el sistema registral. Le damos una cordial salud. Gracias a los amigos organizadores por invitarme, a ustedes por venir, y vamos a ver después de 30 minutos si esto habrá valido la pena. Ojalá, en cualquier caso. El tema que quisiera compartir con ustedes está referido allí